tal? Buenas tardes. Hola Raúl Martorell, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Ale? Bueno, Muy bien, muy feliz bien. de otros autores en línea. Sí, sí, muy contentos con la repercusión que tuvo el programa pasado Sí, con Gerti. sí, La verdad, estaban todos muy muy contentos. Nos contento. pidieron una segunda parte Sí, una porque semana. quedaron historias por contar, ¿no? Sí, viste que queda corto el programa a veces Sí, con los invitados porque tienen tanto para decirnos y que además los autores que se están iniciando en esto nos escuchan muchísimos, mandan preguntas y es como que también hacen escuelas ellos desde acá, ¿no? sí, sí. Desde el programa. Y Así que Marcela Gerti había dicho que nos propuso hacer sí, un programa con todos los con Gerti. todos los Gertis, sí, que está Estaría buenísimo. buenísimo, Sí, así está que buenísimo. Así que eso es muy bueno. pronto lo haremos. Por supuesto, gente con mucha experiencia, como el invitado que vamos a tener hoy también, Sí, sí, que es un capo en todo lo que sea la autoría, ¿no? sí. Así que feliz. Bueno, te cuento que todos estos programas los pueden ver en la página de Argentores, www.argentores.org.ar, y también lo pueden ver en Autores en Línea en Instagram, ¿no es cierto? Y buscarlos en nuestras redes también y particulares y los van a encontrar. Después también en YouTube, ¿verdad? En YouTube Exacto, sí, están todos también desde están el todos programa de número uno uno hasta hasta el claro. 123, ¿no? Bueno, y de Argentores te tengo, vamos a recordar un recuerdo de Aida Bornik en un nuevo aniversario de su partido. Argentores, recordar a Aida Bornik es recordar a una autora talentosa, única, tan admirada como querida. Su obra dejó una huella imborrable en la historia de nuestro país. En estos días en que se acaba de celebrar una nueva entrega de los premios Oscar, basta señalar que La Tregua, su primer guión cinematográfico, logró la primera candidatura para un film nacional en esa prestigiosa competencia y que su trabajo en la historia oficial le dio a nuestro país y a toda Latinoamérica la primera distinción de la Academia de Hollywood. Hoy se cumple un nuevo aniversario de su partida, el 27 de abril del 2013, y desde Argentores deseamos mantener viva su obra, su memoria. Aida Bornik nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1938. Estudió Derechos y Letra en la Universidad de Buenos Aires. Egresó del Centro de Investigaciones del Instituto de Teatro de la misma casa de estudios y cursó seminarios de Argentores, de Historia del Arte y Historia de la Literatura Dramática. Como dramaturga escribió Soldados y Soldaditos de 1972, Tres por Chekhov 1974, Dale nomás 1975, Papá querido 1981 y Domesticados también en 1981. En 1972 ya escribía libretos para ciclos de televisión, algunos de los cuales ella misma dirigió. Trabajos suyos fueron editados en distintos países de América Latina, España, Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, por universidades y revistas especializadas. Fue en el cine que su obra obtuvo probablemente la mayor trascendencia. Basta anotar además de los ya mencionados sus títulos como recordados: Una mujer de Juan José Estañaro de 1975, Crecer de golpe de Sergio Renán en el 76, La isla de Alejandro Doria de 1979, Volver de David 1982, Pobre mariposa de Raúl de la Torre en 1986, Gringo viejo de Luis Puenzo en 1989, Tango feroz, La leyenda de Tanguito en 1993, Caballo salvaje en 1995 y Cenizas del paraíso en 1997. Todas de Marcelo Piñeiro, y La soledad era esto, que es de Sergio Renán en el 2001. Ella dijo una vez: el cine es sin duda el amante con el que traiciono al teatro desde hace muchos años. Ella usaba esa frase siempre. Lo decía porque claramente su primer gran amor fueron las tablas.
Yo estudié toda mi vida teatro y siempre estoy escribiendo teatro, decía. Aida Bornik fue, además de una dramaturga y guionista famosa, una personalidad destacada de nuestra cultura, un espíritu libre y siempre atento a la realidad política y social que vivía. Siempre mantuvo viva su conciencia analítica y reflexiva sobre el estado del país y del mundo. Su inteligencia y su valor fueron las armas con las que se opuso a las mordazas de la censura, no solo como autora. Hay que subrayar que su obra teatral, Papá Querido, contribuyó a Teatro Abierto, sino también como periodista, la labor que desempeñó en medios como Primera Plana, Panorama, La Opinión y Humor, entre otros. Además de ser miembro fundadora de Teatro Abierto, Aida Bornik ganó el premio Conex de platino a la mejor guionista argentina del decenio 1985-1994. Desde 1990 fue miembro del Consejo Académico y asesora de la Universidad del Cine de Buenos Aires. Y desde 1993 consejera invitada en los laboratorios de guión cinematográficos de la Fundación Sundance, primero en Latinoamérica y luego ininterrumpidamente en UTAD. Todo esto lo pueden encontrar en la página de Argentores, www.argentores.org.ar. Así que esto es un homenaje que se le hace a Argentores desde su lugar, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias, Raúl. Vamos a presentar a nuestro invitado. Estás escuchando Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Enrique Papatino, que es dramaturgo, actor, director de teatro, docente de dramaturgia, fue discípulo de Ricardo Monti, de Mauricio Cartún. Escribió más de 20 obras, entre las que se destacan Somnium, En París con Aguacero, El Paso de Santa Isabel, en fin. Así que le damos la bienvenida y gracias por estar ahí, Enrique. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Enrique. Raúl Martorell te saluda. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido al programa. Bueno, Enrique, contanos, hasta enero, febrero estuvieron haciendo, digamos, reeditaron la Catedral Sumergida, ¿no? Sí, correcto. Tuvimos la temporada 2019, estuvo bastante cargada porque hicimos simultáneamente El Viento Escribe y la Catedral Sumergida. Y las dos obras se reponían el año pasado. Claro. Se reponían a fin de febrero y principios de marzo. En el momento en que se iba a reponer fue el momento en que empezó la crisis, digamos. Sí. Donde, digamos, antes de que se anunciara de manera oficial que iba a haber un distanciamiento, así que todos nos íbamos a quedar en casa. Sí, un cierre. Antes de que se anunciara oficialmente, tuvimos que tomar la decisión de no reponer las obras, ¿no? Y desde entonces estamos así. Es decir, no hubo ninguna novedad. O sea, primero pareció que iba a ser un poco tiempo, que iba a ser un par, con lo mismo que nos sucedió a todos, ¿no? Sí, es verdad. Y ahora, bueno, ha pasado mucho tiempo y estamos un poco perdidos y perplejos respecto de cómo continúa todo, ¿no? Ha habido intentos de reponer obras, nosotros no lo hicimos, pero hubo gente que sí trató de hacerlo con resultados diferentes, y hasta ahora seguimos así. Es decir, el mundo del teatro, que es una actividad presencial por antonomasia, está complicada en este momento, por ahora. Sí, la verdad, acá hablamos con los autores y los autores por lo general están acostumbrados a estar encerrados, escribiendo, pero una cosa es estar encerrado sabiendo que podés salir cuando querés y otra cosa es cuando afuera es esta locura, ¿no? De muerte y horrible. ¿Se te ocurrió en algún momento decir, bueno, a ver si lo intentamos hacer un streaming o algo? Sí, lo que pasa es que
como nos pasa con casi todas las cosas, es necesario estar preparado para eso. Es decir, o previamente tuviste que haber tenido alguna grabación para emitirla, o tenés que haber hecho la preproducción de un streaming antes de no poder moverte de tu casa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, salvo que tengas muchos medios, cosa que nosotros no tenemos. Entonces, no, finalmente decidimos no hacer nada por el estilo, porque tampoco queríamos hacer un trabajo a mitad de camino, ¿no? Plantearse un streaming, cuando vos planteaste un trabajo para que suba al escenario, es lo mismo que si te dijeran, bueno, hagamos una peli con tu obra. Bueno, genial, pero preguntale si no a Ida Bornik, que Claro. recién hablamos tanto de ella. Sí. Sí, sí. Nada, hacer un guión para una película presupone, y planear una película, presupone una actividad muy diferente de tener un texto teatral. Sí. Y salvando las distancias, para llegar a una alternativa como es streaming, que en definitiva es una especie de transmisión televisiva, también hay una distancia. Entonces uno corre el riesgo de quedar a mitad de camino. Y con muchos colegas me sucedió que me metí a ver las obras que hicieron y me daba la impresión de que en muchos casos pasaba eso, que yo podía más o menos sospechar cómo debió haber sido la obra si hubiera ido al teatro, pero realmente no puedo decir que la haya visto. Es decir, voy a volver a ver esa obra cuando la repongan en un teatro, porque si no es una instancia intermedia. Y esto también es una decisión de qué haces cuando el mundo cambió, la vida cambió. Bueno, te quedás sentado esperando, planteás una nueva forma de trabajar. Eso son todas decisiones para tomar. Y obviamente en la medida en que las cosas se prolongan, es necesario hacer un autoexamen para ver en dónde está uno parado y cuáles son las acciones que necesita tomar en lo sucesivo. Porque esta es una prolongación eterna, ¿no? Es decir, no sabemos cuándo termina. Claro, es como que en algún momento uno se puede plantear, ¿y si no vuelve nunca más el teatro? Sí, qué sé yo, ¿Viste? a los efectos dramáticos y trágicos es un argumento extraordinario. Sí. Nos podemos poner a escribir ya mismo, pero ojalá no suceda. Es decir, no creemos que no es posible una cosa así. Lo que pasa es que lo que nos advirtió Bill Gates, y es que no serán armas ni bombas, serán microbios Es los que verdad. destruyen al mundo. Sí. Esa advertencia que la hizo mucho antes de esta pandemia, Mm. hay que tomársela muy en serio, porque da la impresión de que no todo el mundo se toma en serio lo que está pasando ahora, y eso tiene consecuencias que las estamos viendo, ¿no? Es verdad, sí. Entonces esta pandemia se termina, y ¿cuándo viene la próxima? Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos de ahora en más, ¿no? Y con cómo lo hacemos. Es verdad, ¿vos Y con creés cómo nos que... comportamos mientras la pandemia no terminó. Claro. Sí, tal cual. ¿Vos creés que vamos a sacar algo positivo de esto o que va a haber alguna costumbre de, no te digo de mantener la distancia de 2 metros, pero de tener más cuidados? La verdad es que no mantengo la misma perplejidad del comienzo. No sé cómo va a continuar. Mm. Tengo la impresión de que el teatro ha soportado 25 siglos de distintos problemas, ¿no? Sin ir más lejos, se aguantó todo el medioevo, todo el oscurantismo medieval y los autos sacramentales y toda esa historia. Es decir, el teatro soportó siempre. Cuando apareció el cine, que pareció que el teatro caía, el teatro se reinventó, volvió a las fuentes, volvió a escribir para la imaginación, no para el ojo. Es decir, el teatro se reinventó y aparecieron figuras extraordinarias como Chekhov, como Ibsen, ¿no? En el momento en que aparecía el cine había otros autores que proponían cosas que no eran las mismas que las anteriores. En el momento en que apareció la televisión, lo mismo, pero empezaron a aparecer autores que planteaban algo que la televisión no hacía. Es decir, el teatro siempre resistió esos 25 siglos. No veo ningún motivo por el cual no resista una pandemia. Me parece que la pandemia incluso es un mal menos incisivo o menos venenoso de lo que fue para el teatro el medioevo y la iglesia, o lo que fue para el teatro, e incluso el cine, que sin tener ninguna intención de maltratarlo, evidentemente le empezó a quitar público.
durante un tiempo. Después el público entendió que en el teatro encontraba algo que no iba a encontrar en ningún lado. Y así es como el teatro en el siglo XXI se mantiene igualmente vivo, no menos vivo, igualmente vivo, sino más que antes. Sí. Yo Y no también, entiendo que vaya a existir una posibilidad de que la pandemia acabe con el teatro. No sí, creo que nada pueda acabar con el teatro. y también subsiste a las nuevas tecnologías, viste que hay, digamos, es lo único que nos va quedando, digamos, en directo, público, actores, ¿no? O sea, lo que Y se además llama. el teatro lo absorbe. El Ujú, teatro absorbió la música académica y creó la ópera. ujú. El teatro absorbió, absorbe las nuevas tecnologías y ahora hay video muy Sí, sí, fácilmente en una proyección de video en un sí, espectáculo teatral. Es decir, el sí, teatro sí. siempre toma todas las posibilidades artísticas que tiene a su alrededor. Sí, sí. Plásticas, musicales, todo lo que tenga que ver con imagen y sonido, las nuevas tecnologías. Es decir, sigue siendo una fuente inagotable de proponer nuevas líneas de trabajo el teatro. Así que yo tengo una infinita confianza en que no es que el teatro va a caer. Lo que no sé es cuándo vamos a poder encontrarle a vuelta para poder continuar, pero Sí. estoy seguro de que lo vamos a hacer. Enrique, vos en este año y pico, ¿pudiste sentarte y escribir o te anulaste un poco con la pandemia? Y me gustaría responderte que escribí un montón y mentiría mucho, ¿no? Porque es extraño lo que pasa cuando aparece el tiempo de la manera en que apareció en la pandemia. Una de las cosas importantes para decir es que todos de alguna manera seguimos trabajando, es decir, todas las actividades que hacíamos para vivir, de alguna manera tuvimos que continuarlas. Tuvimos que encontrarle la vuelta porque hay que comer igual. Claro. Y el esfuerzo que generó encontrarle la vuelta para poder hacer eso, para poder continuarlo en medios tan diferentes como son el encierro, la pandemia y demás, eso insume también una energía y un tiempo que hace que uno se perdone. Digo, bueno, no es que tengo mucho más tiempo que antes, a lo mejor tengo un poco más, pero ese tiempo que a lo mejor se abre es un tiempo que de reflexión que propone otros niveles de discusión. Entonces, si a mí me llamaba la atención determinada historia, cierto conflicto, cierta imagen que yo tenía antes y que tenía intención de desarrollar, me encuentro con que ahora choca con una realidad y un mundo diferente y que además está cambiando. Entonces no sé cuánto me llama la atención aquello que estaba haciendo. Todo empieza a estar en movimiento y el piso empieza a estar hablando. Entonces, bueno, es necesario encontrarle también la vuelta a la capacidad creadora, a las fuentes de imágenes, a la fuente de creación teatral también, ¿no? Decías, todo está en movimiento y el piso está muy blando, ¿no? Ujú. Pero hubo en algún momento en que el piso no estaba tan blando, me parece, que fue como después de la primera etapa, como que, no sé, algunos autores por lo general nos dijeron que no pudieron escribir nada porque no se podían concentrar en nada, pero fueron los primeros 4 o 5 meses y después como que lentamente empezaron, ¿no? Sí, no soy de ese grupo de autores. Eh, Mm, los envidio sanamente claro. y yo tengo ahora, recién ahora, dos o tres posibilidades de continuar con cosas que aparecieron. Pero recién ahora. Me hubiera gustado llegar a esta entrevista diciendo, sí, mira, estoy escribiendo una obra No. que... Bueno, pero no es lo que está ocurriendo. Estoy recién empezando yo ahora. No estoy en esa... es decir, yo sigo sintiendo el suelo blando y las noticias además son aterradoras, Sí. ¿no? Entonces, también cada vez que uno escribe una obra, mi padre me decía que, por ejemplo, él no entendía cómo John Wayne había hecho El hombre quieto, que es una película donde hace un tipo tranquilo y bonachón y demás, cuando John Wayne sabemos que es un pistolero, es un guapo, ¿no? Sí. Y él me decía, en esa película está tan bien este tipo, que yo creo que si lo hubiera hecho al año siguiente no le hubiera salido.
Esta imagen que me transmitió, la pienso permanentemente. Yo creo que las cosas ocurren en un momento, no ocurren ni antes ni después. Ujú. Y que que el entorno que afecta las posibilidades creativas son tan importantes como las propias posibilidades creativas. Entonces, inevitablemente uno escribe de manera autobiográfica, como decía Wilde, en todo lo que hace, lo esconde detrás de imágenes, detrás de personajes, detrás de conflictos, detrás del humor, lo esconde, pero en definitiva, toda obra es una elaboración de los propios duelos. Con lo cual, siempre que uno esté rodeado por determinadas circunstancias, inevitablemente esa circunstancia lo va a afectar para su trabajo. Ujú. Y yo creo que lo que está sucediendo ahora es que yo estoy encontrando de qué manera me afectó eso, y es por eso que recién puedo empezar a trabajar. Y lo que le pasó a mis colegas es que lo encontraron antes, ¿no? Claro, Claro. sí, Pero esto algunos, no responde a todos. la pregunta de por qué mucho tiempo aparentemente, ¿no? No es sinónimo que vos puedas escribir más. Eso no es matemático, eso no funciona de esa manera. No. Claro, tiene que ver con lo que uno está viviendo, con lo que uno transita y tener en cuenta que estamos todavía dentro de la pandemia, no es que terminó Claro, o va a No, terminar, para no, nada. no sabemos. No eh, sabemos. o sea, claro. vamos a ser la generación que vivió esta pandemia, pero no sabemos si dentro de un año o 5 o 10, la verdad. Sí, bueno, esperemos que sea antes, ¿no? Sí, pero Y si no, pues esperemos encontrarle la vuelta para poder realizar las actividades de todas maneras. eh, Pero yo confío en que va a ser antes de 10 años. Yo confío en que el año que viene va a empezar a pasar algo. Esperemos, sí, bueno, esperemos. esperemos. Sí, yo confío en que hoy digo, este año, antes de fin de año, me Sí, imagino seguramente. yo ya la gente vacunada, no sé, me lo imagino, no sé. Ahora, vamos al siguiente tema. Para empezar a Sí. escribir, vos hablabas del entorno, de lo que uno está viviendo, eh, ¿y cómo empezás a escribir cuando no tenés experiencia, ¿no? Te digo, alguien nuevo que tiene la inquietud, que ha escrito Ujú. su diario íntimo en la adolescencia, para empezar a escribir teatro, ¿eh? Eh, ¿Qué haces con la hoja vacía? ¿Por dónde empezás? Esa es una pregunta que todavía me hago. Es decir, en la medida en que se avanza en determinada disciplina, eh, ustedes dos lo saben mejor que yo, uno es más consciente de su ignorancia, no más, no se siente más sabio, más asentado, más preparado. Está la famosa tesis ahora de que uno puede tener una zona de confort, es decir, ya conoce una determinadas llaves de cierto tablero y entonces si las mueve puede producir algo. Pero si uno es honesto consigo mismo, cada obra es un universo nuevo y como tal tiene leyes nuevas. Y además, en general, a uno no le gusta repetirse, entonces cuando uno detecta que algo ya lo dijo, entonces lo que tiende es a plantear algo nuevo. Y si bien Borges nos dice que siempre escribimos el mismo libro, lo que hacemos es cambiar la manera y cambiar las experiencias con las cuales lo escribimos. De todas maneras, empezar una obra es siempre un gran desafío. En esta entrevista tendría que estar mi mujer para que dé testimonio de cómo me pongo cuando tengo que escribir una obra, ¿no? Es decir, cuando empiezan las primeras imágenes y lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo varió. Al principio yo también creía que como era nuevo, entonces bueno, empezaba por algún lado y después iba a cambiar y demás. Generalmente hay dos hipótesis que a mí me funcionan y que pueden ser. Una es escribir, no importa qué, escribir. Es decir, empezar a mover los dedos locamente arriba de la hoja del teclado y escribir. Y no importa si no tiene demasiado sentido. Porque ¿qué pasa? La mente, la memoria, la cabeza no es un buen soporte magnético.
No es un lugar donde las ideas permanecen intactas, sino que las ideas van cambiando y se deforman y se vuelven a formar y demás. En cambio, la hoja sí es un buen soporte. Entonces, si uno tiene ideas completamente aisladas y que no tienen nada que ver una con otra, y algunas incluso son tontas, o son palabras que no tienen sentido, o son dadaístas, o son surrealistas, o lo que fuera, si uno las vuelca a la hoja, probablemente pueda volver sobre esa hoja más tarde y encontrar algún tipo de conexión. Esa es una de las maneras de no tener la hoja vacía. Está muy Y bueno. la otra es tener largas charlas con uno mismo o con alguien en quien confía. En mi caso, como ya están adivinando, es mi mujer. Sí. Bueno, largas charlas donde se empiezan a tirar posibilidades y entonces hay un momento en donde puede aparecer una luz. Entonces ahí se empieza a trabajar. Después de que se vence eso, ocurre una cosa medio milagrosa, y es que la obra cobra vida. Puede cobrar vida en la segunda hoja, tranquilamente. Cobrar vida significa que empieza a indicarnos caminos, que ya no podemos hacer todas las elecciones. Los personajes empiezan a tener su carácter y ya no nos dejan hacer lo que queremos, ¿no? Como decía Harold Pinter, el personaje no ve muy bien la llegada del autor. No les gusta que venga un tipo a decirles, o una mujer, ¿no?, a decirles lo que tienen que hacer, lo que no, lo que hacen y lo que no. Los personajes empiezan a decidir, a tener su propia conducta, sus propios caprichos, su propia manera de hacer las cosas, y entonces a partir de ese momento actúa la parte más importante de todo autor, actor, director, coreógrafo, periodista y quien fuera, que es el oído. Si nosotros escuchamos a los personajes, si los escuchamos hablar y estamos atentos y transcribimos lo que dicen, la obra empieza a funcionar mejor que si nosotros tratamos de obrar como un dios, como alguien que todo lo sabe y que sabe lo que los personajes tienen que hacer, y entonces se decide por eso. Yo confío más en tener una conducta atenta respecto de lo que está sucediendo en la escena que sentirse un creador absoluto, un inventor y un mago que de la nada provoca el todo. Creo que eso no existe en el fondo, que todos somos de alguna manera una especie de vehículo intermediario entre determinada zona creadora divina y la hoja, que hay un acto de magia en el cual nosotros somos un intermediario. Esto es una manera poética de decirlo, pero realmente creo que ocurre. Yo no estoy muy seguro de cómo se me ocurrieron algunas cosas que funcionaron bien. Y lamentablemente tampoco estoy seguro de cómo se ocurrieron algunas que funcionaron muy mal, porque si no, sabría la manera de evitarlas, ¿no? Claro, es algo que sucede, es Pero creo que hay inexplicable. una intermediación, algo divina en esto, y que en la medida en que uno se entregue a ese proceso, con mucha atención, mucha más atención que voluntad mágica de creación y mucho más oído que inteligencia, si se quiere. Entonces se produce una primera etapa de la obra, a la que después sí hay que volver con técnica dramática y con inteligencia y con, bueno, hay que ordenarlo y hay que ver si tal cosa conviene y tal cosa no, pero el momento de la creación es un momento de mayor, de una libertad en donde uno debería tener el oído siempre muy atento. Claro, el oído. Sí, es prestar atención, ¿no?, a Claro. lo que sucede. ¿Vos sos de recordar los sueños? ¿Alguna vez algún sueño influyó en tu escritura? Sí, sí influyó en mi escritura. No recuerdo con facilidad, pero sí influyó en mi escritura. Tengamos en cuenta que el sueño es una escritura, ¿no? El Ujú. sueño es es una creación, es un acto autoral. Entonces, hay veces en que ese acto autoral respondió al mismo acto autoral que yo trato de tener en la vigilia, que es crear una obra de teatro, crear un guión, ¿no? Ujú. Y a veces el acto autoral que se produce en el inconsciente es algo que no tiene nada que ver con lo artístico, tiene que ver con la elaboración. Por eso yo decía también que la obra también es una elaboración de un duelo, o es una elaboración de un proceso que uno tiene o que ha tenido, ¿no? Entonces, sí, hay una obra concretamente cuyo principio está directamente calcado de un sueño, que es Amalfi.
La primera escena de Amalfi está transcripta del sueño. No todo el resto de la obra, Claro. pero la imagen fue lo suficientemente potente para que el resto de la obra funcionara gracias a esa imagen. Y me imagino que eso lo habrás escrito en el momento, porque como decías que hay que escribir para no olvidarse, los sueños como que se olvidan con más facilidad, ¿no? En ese caso lo escribí inmediatamente. Claro. En otros casos, no, tomé un apunte y después se deformó y fue para otra cosa, ¿no? Ese fue un caso muy claro y fue único. De un sueño, o sea, fue el disparador, ¿no? Pero bueno, también los sueños, el mismo mecanismo que de los sueños lo tienen las imágenes cuando uno está en la vigilia, ¿no? Es decir, la cabeza no para nunca, entonces hay veces en que uno está haciendo determinada cosa y la cabeza está en otro lado. Hay veces en que uno puede hacer eso y otras en que no. Yo cocino y cuando cocino hay veces en que mi cabeza va para otro lado. Es decir, el procedimiento del sueño también ocurre cuando estamos despiertos. Claro. Y lo importante es atar las imágenes a la hoja para después poder volver sobre ellas y ver qué nos pasa con eso, porque la mayor parte de las veces no sirven para nada. Pero de pronto hay una que tiene luz, que tiene heridas, y entonces es interesante volver sobre ella. ¿Sos de releer tus escritos una vez que ya se hizo la obra? ¿Sos de volver a leerlo o ya está? Me gusta bastante leer el trabajo de la última época, no tanto el de la anterior. Yo soy consciente de que a medida que cambiamos, cambia nuestra manera de escribir, y le tengo un poco de temor al que yo era hace 15 años o 20. No obstante, para la edición edité mi primer tomo de obras hace 5 años por Eudeva, y ahí tuve que revisar las primeras, ¿no? Y tuve que hacerlo, es decir, me obligó el editor a releer a ver si estaba todo bien. Claro, que hiciste Teatro 1 y Teatro 2, ¿no? Con tus obras. Sí, ahí hay 11 obras. Después hay algunas que no están digamos, hay un Teatro 3 que, bueno, por ahora no lo podemos hacer, pero tiene todas sus obras listas, ¿no? ¿Y qué pasó cuando leías eso? Y es extraño, a veces me parecía... hay algunas cosas que me parecían de un joven intrépido y encantador, y otras me parecían de un tonto. Es decir, es muy extraño leerse a sí mismo porque con tanta distancia de tiempo, porque uno claramente está leyendo a otro, y muy pocas veces se identifica de manera cabal. El resto del tiempo es como, ¿por qué no hice tal cosa o tal otra? Porque, ¿no? Es decir, hay un margen de crítica importante. Pero, ¿qué pasa? La obra es en el momento en que se hizo, no es antes ni después. Es lo mismo que hablaba mi viejo de John Wayne. Esas obras tienen un valor por estar escritos por un joven insolente. Y ese valor está presente en la obra. Y no quisiera que yo le pusiera otros valores, el que soy ahora, le pusiera otros valores o censurara la insolencia de aquel. Me parece que estaría mal. Por eso yo cuando corregí las pruebas de Galera no toqué lo esencial de lo que había escrito ese joven autor intrépido y un poco temerario, sino que lo dejé como estaba. Me pareció que era más razonable y era más honesto dejarlo así. Ahí hablas en realidad del autor y la obra. ¿Vos podés diferenciar entre la mirada que ponés en el autor a la obra en sí misma? Cuando estoy haciendo las pruebas de Galera para una edición me cuesta, pero si estoy divirtiéndome, no. Claro. Es muy interesante lo que pasó con Amalfi. El estreno de Amalfi lo dirigí yo. Eso fue en el Teatro del Abasto, ¿no? Sí, en el Teatro del Abasto. Sí. Y cuando yo escribí Amalfi, 5 años antes de estrenarla, le planteé al director unas cosas muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, en la escena todo el tiempo hay una gran ventana, una ventana enorme, y a través de la ventana se veía la luna. La luna empieza con un brillo extraordinario y
conmovedor y encantador y seductor, y en la medida que va pasando la obra, a la luna le van pasando cosas, empieza a estar fuera de foco, empieza a tener agujeros de bala, empieza a estar partida, herida, en fin, de pronto hay una mitad de la luna, porque la otra está claramente caída, hasta que la luna desaparece. Y estos caracteres que tiene la luna se corresponden con lo que va sucediendo con la protagonista. Fantástico, mirá qué poético, sí, Sí, un buenísimo, romántico. genial, genial. Ahora que va a ser el director, no sé, viste, que se arregle. Y entonces, 4 años después, se plantea la posibilidad de estrenarla y de que yo la dirija. Y dije, bueno, vamos a hacer Amalfi. Y ahí me di cuenta de lo que había planteado el autor, atorrante. Digo, me puso a mí, director, en una posición extremadamente difícil, Claro. porque yo tenía que resolver todo eso que en el plano del papel era hermoso, y en el Claro. plano de la escenografía, para no hacer un cartón pintado, vamos, Claro. Claro. y no hacer algo una estudiantina, tenía que ser, para hacer algo profesional y que funcionara bien, tenía que trabajar un montón, y tenía que asistirme de un montón incluso de ideas ajenas. Claro. Es decir, fue un quilombo, para decir la palabra Porque correcta. esa luz Y tenía vida, esa parte de la escenografía, que va cambiando con lo que le Exacto. pasa a la actriz. O sea, tenía Y vida. un par de años después, un elenco de Mar del Plata me pidió la obra y la hizo. Y me mandé a Mar del Plata a verla. Ajá. Y la obra estaba muy bien, obviamente yo no coincidía del todo, como le pasa a todos los autores, con las elecciones Es verdad. actorales que hicieron El casting. a veces para hacer determinadas, no el casting, sino las elecciones de los actores para encarar determinadas cosas. Los actores eran muy buenos. Y la dirección también era muy buena. Pero el técnico que hizo el efecto era extraordinario. Es decir, lo cumplió exactamente con lo que el autor pidió y con medios mucho más escasos de los que yo había empleado. Una compleja maquinaria, qué sé yo, él no. Lo hizo muy simple con medios Con luces. alternativos y audiovisuales, ¿no? Claro. Es decir, de pronto es muy interesante la mirada de otro. Y ahí es donde yo como autor tampoco soy un tipo receloso de que alguien, al efectuar su lectura de la obra, entienda que debe hacer determinados cambios, porque leer algo es interpretarlo. Claro. Y en muchas ocasiones eso funcionó muy bien, en muchas ocasiones no estuve de acuerdo. Pero yo no tengo la última palabra, no tengo la verdad. Yo creo que hay muchas veces en que algunos actores encontraron una energía en los textos que yo no había visto, que yo no había previsto, y algunos directores encontraron una manera de resolver las cosas que yo tampoco había previsto. Claro. Entonces no se trata de que porque todo en definitiva parta de un texto que escribí yo, todo deba terminar ahí y respetarse con pelos y señales. Hay veces en que es necesario mirarlo con determinada libertad. Por supuesto me gustaría que los directores me consulten, pero Claro, pero eso te generalmente quería soy muy abierto preguntar. para que trabajen con eso, porque es la manera de encontrar la verdad. La verdad se encuentra buscándola y no creyendo que ya está encontrada, ¿no? Sí, eso te quería preguntar. La lógica o por lo general es cuando un director toma una obra de un autor, le consulte algunos cambios por el tema de la puesta en escena, lo que vos decías, o directamente cambian sin consultárselo al actor. Lo lógico es Tenés de consultar. todo, tenés de todo. Tenés los que te consultan cada coma que van a cambiar, o si en lugar si el sillón puede ser de color rosa, te consultan, y hay algunos que directamente avanzan y te consultan muy de vez en cuando, o algunos te consultan solo si el cambio es en el texto que los actores dicen, es decir, en el texto de la obra. Pero a las didascalias y a las acotaciones no les das ni pelota y no te preguntan si le tienen que dar pelota o no. Ahora, ¿alguna Es vez decir, te pasó hay de todo, hay de que todo, te y saquen... también la conducta que tiene el director con el autor cambia en la medida en que cómo es la personalidad del director. Claro. Hay directores que piensan que el mejor autor es el autor muerto. Obviamente con ellos no me voy a llevar bien, porque no porque aprecio mi propia vida, sino porque no entiendo que el autor, si yo estoy abierto a que los actores y el director y el equipo de trabajo
interprete la obra, es decir, le encuentre su propio sentido a partir y su propio significado a partir de lo que ellos le aportan como seres vivos. Entonces, si yo estoy abierto a eso, deberían estar abiertos a que yo también fuera partícipe del proceso. Claro. Es decir, yo confío en esa interacción, y hay algunos actores con los que esa interacción funcionó bien, algunos directores con los que eso funcionó muy bien, y otros no tanto. O sea, vos, digamos, podés hablar y decir, bueno, sacar o adaptar algo, pero si te sacan, por ejemplo, alguna escena que vos la estuviste pensando una semana, que no la podías resolver, y justo se les ocurre cambiar una frase de eso que tanto te costó. Ahí también tenés dos instancias, que son si lo programaron o no. Porque viste cómo son los actores. Ahora que estamos solos, sí. Que estamos solos vamos a hablar de este tema. Viste cómo son los actores. Es decir, yo te lo digo por experiencia. Es decir, hay veces en que hay determinada frase que está construida de determinada manera, y yo sé que si cambias una palabra tenés que ser muy veloz para colocar otra que no desarme toda la frase, ¿no? Claro. No importa que, digamos, para que funcione bien, no importa que el acto poético no es lo importante acá, sino el sentido de la frase. Entonces, hay actores que tienen mucha tendencia a incorporar texto, a quitarlo, pero una vez que la obra está estrenada, es decir, ellos también son prisioneros de su propio mundo creador que nunca cesa mientras están actuando. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la manera en la que yo elaboro los textos los pone en peligro, porque tengo mucha rigidez en la construcción del texto. Ojo, para que el texto suene muy cotidiano, a veces hay que trabajar mucho, para llegar a la mínima expresión, para que la expresión sea la justa y no sea otra, y no agregarle nada y que no le falte nada. Es decir, no necesariamente porque el texto sea académico o docto, no, a veces para que sea sumamente cotidiano, el texto hay que trabajarlo mucho más que el otro. Entonces de pronto viene un actor y cambia una palabra, o invierte algunas palabras, y no se da cuenta que lo que está haciendo le quita el sentido, o le cambia, que es mucho peor, el sentido a lo que dice. Entonces, si vos estás en la función, vas y le decís, che, fulano, guarda, ojo que hiciste esto, y eso te dice, bueno, sí, qué sé yo, y después probablemente lo corrija. Pero uno no va a todas las funciones. Entonces, bueno, hay veces en que eso sucede. Cuando está el autor, ese es un mal que tengo yo por la manera en la que yo elaboro los textos. Pero en general, también los actores no son bobos, y cuando se dan cuenta de que la tienen difícil, porque si cambian algo no les está funcionando, entonces vuelven al texto. Es decir, que es un equilibrio. Y después, bueno, debería ser ley que ninguna persona saque ninguna escena sin preguntarme primero. Es verdad, debería ser esto así. no significa que eso no vaya a ocurrir, pero no debería ser así. Sí, hubo casos que le han sacado a autores un personaje entero, pero por cuestiones de costo, Carlos en vez de Páez hacer me contó 4... hace unos 10 o 12 años, Carlos Páez, un día en Argentores me contó que estaba que le había dado a un grupo una obra, y que además les había conseguido el Teatro del Pueblo. Él estaba en la comisión SOMI. Entonces, bueno, los ayudó en todo, como hacía él, ¿viste? Los ayudó en todo, qué sé yo, y bueno, y empezaron a hacer la obra, y en un momento descubrió que habían quitado una parte entera que costaba de más de una escena. Y él fue a ver un ensayo porque estaba ahí con Tito Cosa y con todos los muchachos en la comisión, y bajó a ver un ensayo, ¿no? Que si no era así, no bajaba a ver el ensayo. Estaba ahí en Diagonal Norte, en el Teatro del Pueblo. En la Diagonal Norte. Y entonces bajó y vio entonces le preguntó al pibe, che, pero acá te falta esto, después lo tenés que poner, porque si no, esa escena no va, le dijo el pibe. Al autor. Acá, y además el autor era Carlos Páez, no era, viste, entonces le dijo, mira, dejémoslo acá, le dijo, de una manera lo más amable que le salió, dijo, dejémoslo acá.
Sí. Sí. Y bueno, venía rojo, Carlos País era blanco, vino rojo, había llegado a Argentores, yo me encontraba con él y me dijo, no sabés lo que acaba de pasarme. Y digo, bueno, le acababan alguien había tratado de quitarle una parte entera de una obra y además no le había preguntado. Claro. Digamos, eso convengamos en que no se hace. No. Si vos querés hacer una adaptación, fenómeno, peleate con el autor, Claro. peleate, convencelo de por qué no tiene que ir. Claro. Convencelo, emplea todas tus armas, todos tus recursos seductores, todo lo que vos tenés en la mente que crees que va a funcionar, emplea eso, pero no lo engañes. No, sí, horrible. Eso no Si funciona. no, escribí tu propia Es obra y una hacele. falta de respeto, me parece a mí. Horrible. Porque... Pero hay un gran problema del oficio autoral en general. Sí. Ya viste lo que pasó en los 70, cuando estalló todo el asunto de Peter Brook y de Ariane Muchin y demás, Sí. que él empezó por un rato el teatro a hacer, igual que el cine, una obra del director, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, porque era tal la manera en la que desarrollaban nuevas ideas del tipo Sueño de una noche de verano en trapecios, hizo Peter Brook. Ariane Muchin hizo una cosa genial con 1789, es decir, fenómeno. Pero ¿qué pasaba? Agarraban textos de improvisaciones o agarraban clásicos, porque a Shakespeare no puede venir a decirle nada. Claro. Y a lo mejor si viene lo aprueba, porque Shakespeare tiene muchos años, entonces ha cambiado mucho el teatro y es natural que se lo... Claro. Pero bueno, pero la tendencia era a que el autor de alguna manera se empezara a correr, que no tuviera la preponderancia que tenía. Y ahí fue donde empezaron a tener menos importancia autores como Pinter, como Miller, que bueno, en los 70 no tuvieron el mismo éxito que en los 50. Y es porque el teatro empezó a cambiar de ese modo. Afortunadamente eso se revirtió, eso volvió porque eso fue una moda, fue una tendencia. Y esto en ningún momento pretendo que sea ninguna crítica destructiva para nadie. Obviamente mi admiración a Peter Brook y a Ariane Muchin es infinita y basta con ver sus trabajos. Claro. Quiero decir que el autor siempre estuvo en la picota. Sí. En el teatro todavía mantiene no solamente su porcentaje, sino que mantiene que la obra es de fulano. Pero hace falta una gran acción, por ejemplo, de Argentores, para que esto siga siendo así. Porque en general el autor tiende a ser como como alguien prescindible. O sea, la obra ya la escribiste, ahora no jodas. Claro. Sí, sí. Es Bueno, verdad. ahora pasa mucho lo que vos decías de los directores, pasa con los productores a veces, que se quedan con Por parte supuesto. de la obra, ¿viste? Por supuesto. Y no escribieron nada, nunca. Absolutamente nada. Hay que luchar contra eso. Bueno, en esa estamos, ¿no? Por supuesto, estamos todos así. Mirá, nos quedan 8 minutos y no quería dejar pasar tu paso por la novela. Contame un poco, yo estuve leyendo algo sobre el elogio de la incertidumbre. Contame cómo llegaste a eso, qué diferencias hay entre escribir teatro. Sí, Elogio de la incertidumbre es un ensayo, ¿eh? Es un Sí, ensayo, es verdad, es el ensayo que habla sobre el teatro y todo que eso. habla sobre el contexto dramático. La novela se llama La fantasía bajo sospecha. Esa, La fantasía bajo sospecha, sí. Es la única novela que escribí, la escribí durante el año 2008, porque la historia es así de corta. Mi mujer, que ya entendemos qué importancia tiene en todo lo que estamos hablando, sí. Me dijo, vos tendrías que escribir narrativa. Y acto seguido pegó media vuelta y se fue, ¿no? Es decir que, bueno, me quedé pensando en cómo escribir narrativa. Y un día le conté una historia, estábamos haciendo un asadito solos en casa, y le conté una historia. Vos sabés que fulano esto y esto. Y me dice, ahí tenés el argumento de la novela. Y tenía razón, entonces dije voy a escribir la novela y ahí descubrí que no sabía cómo escribir la novela. Claro. Que no es que obviamente que yo conozco muy bien el castellano, sé lo que es una novela, sé más o menos cómo puede estructurarse, sé que hay que sentarse muchas horas a darle el teclado, todas esas cosas las sabía. Pero estructuralmente yo notaba que había algo débil en esto. Hasta que en una de las tardes yo... de cada 2 o 3 tardes iba a ver a mi papá tenía Alzheimer,
y a la altura del 2008 ya no sabía quién era yo. Entonces todas las charlas que tenía con él empezaban con hola, soy fulano, ¿no? Claro. Pero porque soy tu hijo, ¿cuál? No, el más chico. Ok, entonces vos sos Daniel, no, sos Enrique. Enrique, fenómeno. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Qué haces vos? Bueno, yo hago esto bueno, hasta que más o menos al rato ya podíamos empezar a conversar, ¿no? Entonces yo cada 3 o 4 días tenía una conversación idéntica con él y después tratábamos de abordar algunos otros temas, generalmente relacionados con su infancia, la de mi papá. Esto en determinado momento me dio la clave, es decir, el personaje tiene que contar algo que no recuerda. Y empecé a escribir, y a partir de ese momento prácticamente lo único que hubo que hacer es trabajar muchísimo, pero la línea general de trabajo ya estaba definida. Después el trabajo de escribir una novela es tremendo, porque es muy difícil corregir, es muy difícil, las cosas están muy lejos unas de otras, entonces hay que trabajar muchísimo. Y obviamente yo no tenía la técnica que tengo con el teatro, es Claro. decir, que a pesar de que yo entendía estructuralmente lo que debía suceder, porque leí muchísimas novelas, de producirlo, hacer los trabajos de corrección y todo eso fue un trabajo arduo. Llevó todo el año. Así fue. Y el título, la verdad es hermoso, La fantasía bajo sospecha. ¿Cómo llegaste al título? ¿Fue fácil? Igual que se llega a todos los títulos, medio de casualidad. Fue una frase que dijo un personaje escribiendo, apareció, el personaje la dijo, y entonces me pareció que era el título. Es difícil, el tema de los títulos es un gran tema, Sí. porque define un montón de cosas y a la vez están sobrevalorados, ¿no? Sí. Así que no sé qué decirte, ¿no? Sí, no, es importante. Es una maravilla encontrarse con un buen título, Sí. como La eternidad de un día, ponele, que es un título Claro. de una película griega, ¿no? Cuando uno se encuentra con algo lindo, con un título lindo, es maravilloso, pero es difícil, es un acto un poco casual, ¿no? Como casi toda la creación, digamos, uno tiene que estar más atento que otra cosa. A veces cuando uno va a una librería, bueno, uno a veces busca por autor, que te guste un autor y buscas, pero a veces te llama la atención un título, una portada, y decís, bueno, elogias un poco a ver de qué va, y capaz que lo compras por el título, ¿no? Sí, es verdad, el título es muy importante. Pero bueno, hay veces en que también uno tiene la impresión de que determinado título puede o no puede funcionar y después resulta que es al revés. Sí, sí. Yo igual ese tipo de cosas me pasa con libros, no sé, si estoy en España, en otros países que no conozco, los autores a lo mejor, y digo, bueno, me juego por el título y trato de ojear un poco. Pero en general uno sabe quiénes son los que escribieron, ¿no? Sí. Porque a veces puede ser. Sí, bueno, y hay obras bueno, hay obras que todavía no están en proceso, pero hay obras que estrené que nunca estuve del todo conforme con el título. Y bueno, llega un momento en que también uno tiene que soltar, ¿no? Y hay otros títulos que me pareció que cayeron bárbaros, que en el lugar indicado, en el momento indicado. Bueno, es uno de los tantos desafíos que tiene escribir, y es que el título es como la puerta de entrada, la vidriera. Y ojalá no fuera así, o sea, ojalá las cosas estuvieran más. Pero bueno, también muchas veces pasa que aunque algún título no nos guste, puede llegar a llamarnos la atención por quien lo escribió. Sí, y por eso es que hay algunos autores, sobre todo de novelas, que empezaron a descuidarse con los títulos a medida que pasó el tiempo, porque ya compraban sus libros solo porque eran de ellos. Claro. Sí. Tal vez pase eso con vos en el tiempo, ¿eh? Sí, seguramente. Bueno, esperemos que vengan buenos títulos, ¿no? También. Sí. Bueno, ¿cuántos libros Yo voy a estar tenés escuchando. de La fantasía bajo sospecha en tu casa, en tu biblioteca? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos libros? Sí. No, de La fantasía bajo sospecha, ¿eh? No, La fantasía bajo sospecha no fue editado. Ah, no fue editado, pensé que ganó porque ganó el tercer Alfaguara. premio Alfaguara Clarín. Ah,
pensé que había sido el editado. que editaban era el primero, ¿no? Yo gané el tercer premio. Bueno, entonces o sea hay que nada, te vas a editarlo. te vas a tu casa con la estatuilla. Bueno, y hay comen que bárbaro editarlo. en Malva. Bueno, eso era hace 10 años cuando ocurrió. Sí, en el No sé 2009. cómo, ahora bueno, ahora no. Pero eso es lo único que te llevas cuando ganas un tercer premio. Bueno. Así que les recomiendo a todos mis colegas que ganen los primeros. Sí, mejor. Bueno, Enrique, la verdad me encantó haber hablado con vos, Nos quedó conocerte. corto. Sí. Y nos quedamos Sí, con ganas bueno, de preguntarte cuando mucho quieran lo más. repetimos. Sí, porque quería hablar un poco del ensayo sobre teatro, que la verdad Sí, leí es cosas fabuloso. increíbles, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y bueno, nos despedimos de la audiencia hasta la semana que viene, de paso. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a la audiencia Gracias. por aguantarnos. A vos. Un abrazo. Gracias, Chau. Raúl. Gracias a todos. Bye.